Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por el trabajo, por los difuntos,
Queridos hermanos, si se señalaran en un mapa las regiones y ciudades de donde acudía la gente para escuchar a Jesús y llevarle los enfermos, veríamos que es de todo el país. Él era reconocido y amado como el Maestro. Él enseñaba desde una barca y era el médico que sanaba integralmente. Pero los demonios lo rechazaban porque no le amaban. Cuando se ama, se superan las fronteras y los obstáculos y se hace gran esfuerzo para alcanzar lo amado. Iniciamos nuestra celebración eucarística cantando. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y ya puedo cantarle su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y ya puedo cantarle su amor. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y ya puedo cantarle su amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este día en que recordamos a Santa Inés, Virgen y mártir. Vamos a pedir al Señor por su intercesión aquella gracia también de ser fuertes en nuestra fe, llegar incluso al martirio, es decir, la defensa de la propia fe. Queridos hermanos, al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que eliges la debilidad del mundo para confundir a los fuertes, concede a quienes celebramos la fiesta de tu mártir Santa Inés imitar su constancia en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús puede volver en forma definitiva a los que se acercan a Dios por su intermedio, ya que vive eternamente para interceder por ellos. Él es el sumo sacerdote que necesitábamos, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y elevado por encima del cielo. Él no tiene necesidad, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios cada día, primero por sus pecados y después por los del pueblo. Esto lo hizo de una vez para siempre,
ofreciéndose a sí mismo. La ley, en efecto, establece como sumos sacerdotes a hombres débiles. En cambio, la palabra del juramento, que es posterior a la ley, establece a un hijo que llegó a ser perfecto para siempre. Este es el punto capital de lo que estamos diciendo. Tenemos un sumo sacerdote tan grande que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo. Él es el ministro del santuario y de la verdadera morada, erigida no por un hombre, sino por el Señor. Ahora bien, todo sumo sacerdote es constituido para presentar ofrendas y sacrificios. De ahí la necesidad de que tenga algo que ofrecer. Si Jesús estuviera en la tierra, no podría ser sacerdote, porque ya hay aquí otros sacerdotes que presentan las ofrendas de acuerdo con la ley. Pero el culto que ellos celebran es una imagen y una sombra de las realidades celestiales, como Dios advirtió a Moisés cuando éste iba a construir la morada, diciéndole: tienes que hacerlo todo conforme al modelo que te fue mostrado en la montaña. Pero ahora Cristo ha recibido un ministerio muy superior, porque Él es el mediador de una alianza más excelente, fundada sobre promesas mejores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quisiste víctima ni oblación. Me diste un oído atento. No pediste holocaustos ni sacrificios. Entonces dije: aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En el libro de la ley está escrito que tengo que hacer. Yo amo, Dios mío, tu voluntad, y tu ley está en mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Proclamé gozosamente tu justicia en la gran asamblea. No mantuve cerrada mi boca. Tú me has dado labios para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Que se alegren y se regocijen en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que desean tu victoria: ¡qué grande es el Señor! Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar y lo siguió mucha gente de Galilea. Al enterarse de lo que hacía, también fue a su encuentro una gran multitud de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de la Transjordania y de la región de Tiro y Sidón. Entonces mandó a sus discípulos que le prepararan una barca para que la muchedumbre no lo apretujara, porque como sanaba a muchos, todos los que padecían algún mal se arrojaban sobre él para tocarlo. Y los espíritus impuros, apenas lo veían, se tiraban a sus pies gritando: tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús les ordenaba terminantemente
que no lo pusieran de manifiesto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy que estamos celebrando a Santa Inés, Virgen y Mártir, la palabra del Señor nos viene a nuestro encuentro con esta lectura maravillosa del Evangelio de San Marcos. Un Jesús que va caminando como siempre, un Jesús que va evangelizando. Como diría Pablo después, ay de mí si no evangelizara. Esta sería entonces también la frase de Jesús, lo que Él siente, esa necesidad. Vine para anunciar la buena noticia. Hay cual cajanua lleva peñan de yara o cual casea PM. Porque al final de cuentas, el Señor está aquí en función de nosotros. Se encarna, incarnis, viene a padecer, a vivir y a alegrarse también, ¿verdad? O sea, todos los sentimientos que el hombre pasa, que vive, también el Señor pasa y vive con nosotros. Y aquí en esta circunstancia, Jesús que predica, Jesús que anuncia la buena noticia y tanta gente que lo escucha. Es decir, Jesús onguajé, Jesacpaitepe, como decimos nosotros, Jesacpaitepe, peñandeña y contebeba. Jesús mira, siente, ve la necesidad del corazón del hombre, mira lo más profundo de cada uno de nosotros. Y es así entonces como el Señor ahora comienza a predicar y la gente dice, acudía tanta gente para escuchar a Jesús. Y no solamente para escucharlo, sino que aquí viene como consecuencia también de las palabras de Jesús, del decir de Jesús que lleva a una acción. Es por eso que le traen también a los enfermos y Él los curaba. Es decir, lo que nosotros decimos tiene que ir en concomitancia, es decir, en una dirección concreta. Tiene que ser entonces en una forma que pueda influenciar sobre nuestra propia vida. Lo que nosotros decimos tiene que ir de acuerdo a aquello que nosotros hacemos. Upea con las isiaina, ñandillara este día, coñi en ubive. Un Jesús que predica, haiku ola la pareía lleva, sino que su misma prédica que después se va a una acción concreta para nuestra vida. Y por eso viene otro elemento, cuando nosotros somos perseverantes y cuando nosotros verdaderamente hacemos lo que decimos, eso se llama coherencia, queridos hermanos. Cuando somos coherentes con aquello que predicamos, ciertamente aquí también el Señor es reconocido y es amado como maestro. Entero etea o hendusejbe, entero etea o usioñe mongueta hendie, entero etea o hipotapeñan de yara o pocomíjese. Hay muchas otras frases, ¿verdad?, que escuchamos en el Evangelio, ¿verdad?, que al pasar querían, aunque sea, tocar el borde, la orla de su manto, porque así quedaban curados. Esto significa, queridos hermanos, queridos amigos, la fuerza de la coherencia, la fuerza de nuestra propia vida como testimonio. Y nosotros como cristianos insistimos mucho, ¿verdad?, en el testimonio. Hoy justamente les estaba diciendo que al celebrar a Santa Inés, Virgen y Mártir, es una coherencia total con la vida cristiana. Es una coherencia total con aquel bautismo que Inés recibió. Y por lo tanto es capaz de derramar incluso hasta la última gota de su sangre por el Señor. Fíjense entonces este llamado que el Señor hoy nos hace a través de su palabra. Cuando Jesús es reconocido, cuando Jesús es amado por todos, significa entonces que aquí está demostrando mucha coherencia. No sé si nosotros le vamos a amar tanto, si vamos a ir detrás de algunas personas que solamente nos mienten, a no ser que seamos prebendarios, ¿verdad? O sea, estilo político. Ella de tantos mil, ya ñambo urra, ya vota y mies espera, pero ya de gente la ya jodea, ¿verdad? Por eso estamos como estamos también, ¿verdad? De nuestro país, lastimosamente. Pero si hay una coherencia, verdaderamente va a haber un amor hacia esa persona, porque esa persona va a ser capaz entonces de luchar, va a ser capaz entonces de mejorar la situación en la que nosotros estamos viviendo. Y hay entonces la ñamoí verdaderamente políticos
pero verdaderamente cristianos, políticos que verdaderamente entonces son capaces de llegar hasta, incluso como Santa Inés, hasta la última gota de su sangre, pero por el bien del pueblo, por el bien de la gente, por el bien entonces de nuestras ciudades. No al revés, ¿verdad? Nos desangran al final de cuentas, ¿verdad? O sea, todo lo contrario de lo que significa y de lo que es la propuesta del Señor. Y creo que sobre eso no hace falta hablar mucho, porque ya está ahí al tapete. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es más que hablar y reflexionar si es cierto o no es cierto, comenzar a cambiar. Es como decir, cuando vos te das cuenta que el cáncer ya está instalado, entonces lo que tenemos que hacer es quimioterapia, radioterapia o lo que sea. Hay que bombardear, hay que matar entonces todo aquello que está comiendo nuestras células, que nos están matando, ¿verdad? Entonces, el elemento también que aquí la palabra del Señor hoy subraya dice, Él enseñaba desde una barca. Esto es elemental que también nosotros podamos subrayar, queridos hermanos. El enseñar desde una barca, tienen que recordar que siempre la barca en la Biblia significa la comunidad, significa la eclesia en griego, ¿verdad? Eclesia quiere decir comunidad. Cajal en hebreo quiere decir comunidad. Tiene que haber una común unidad. Yayupipá, a la misma barca quiere decir. No seamos sectarios, no seamos protestantes contra la misma comunidad, contra aquellos valores y principios que nos tienen que ayudar a todos a crecer como comunidad. Cuando nosotros nos ponemos y nos hacemos sectarios, evidentemente que comenzamos a dividir la comunidad. Comenzamos entonces a pelearnos en la misma comunidad. Y contra esto les aseguro, queridos hermanos, que la Biblia nos habla al 2x3. La preocupación bíblica es justamente, incluso la Biblia se escribe por el problema de división que existía en ese cajal, en esa eclesia. Si vamos a mirar el Antiguo Testamento, ¿verdad? Solamente estamos mirando aquí desde el Nuevo Testamento. Pero si miramos el Antiguo Testamento, se escribe con esa escuela deuteronomista, se escribe porque la comunidad estaba dividida y por eso dicen ellos, fuimos al exilio, fuimos sectarios, nañaño entendéis, dicatuila yajesha, baixa papeñan de yara, ñanere no igina para la comunión. Y es por eso entonces, queridos hermanos, que la barca tiene el signo de unidad. La barca es entonces la misma iglesia. Y termina nuestro evangelio diciendo que los demonios lo rechazaban justamente porque no lo amaban. Queridos hermanos, la palabrita, ¿verdad? Demonio, ¿verdad? Daimón. Es justamente aquella fuerza interior que nosotros tenemos en nuestra vida, en nuestro corazón, pero en este caso, ¿verdad? Nosotros estamos diciendo que es aquella fuerza interior del mal que nos divide y que nos separa de Dios. Y todo lo que separa de Dios, todo lo que va contra los valores de la unidad de la iglesia, evidentemente, según la Biblia, es un daimón, es decir, es un demonio, es un tentador. Entonces pidamos hoy en esta Eucaristía poder luchar contra todo aquello que nos divide, poder luchar contra todo aquello que nos separa. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ahora ante el Señor todas nuestras peticiones. A cada intención respondemos, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que realicen la evangelización en relación a la promoción humana, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por nuestros enfermos y alejados de Dios, para que estén animados por la fe en Dios y por la solidaridad de los demás, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por todos nosotros, para que dejémonos conducir por el Espíritu de Cristo y no caigamos en el legalismo ciego.
Oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte en público y aquellas que tenemos guardadas dentro de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A veces te pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llame, así tal como somos, a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es tu tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. Que te daré, que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Esto que soy, esto es lo que te doy. Esto que somos es lo que te damos. Tú no desprecias nuestra vida humilde. Se trata de poner todo en tus manos. Que te daré, que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la conmemoración de Santa Inés, así como quisiste aceptar su glorioso martirio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque la sangre de la gloriosa mártir Santa Inés, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor.
Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate también, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo y todos los obispos que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Santa Inés, mártir, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad.
piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alabar por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Señor y Dios nuestro, que has querido contar a Santa Inés entre tus elegidos por la doble victoria de la virginidad y el martirio, concédenos por este sacramento la gracia de superar con valentía todos los males y alcanzar la gloria celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Queridos hermanos, vamos a consagrarnos a nuestra Madre, la Virgencita. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Que tengan un hermoso día y buen trabajo. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará.
Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlo ya. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Solo, tú siempre has estado conmigo. I never be alone. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llené el abismo de mi vida, es tu voz que me auxilia, tú me levantas, tu mano me sostiene, llené el desierto de mi vida, es tu voz que me responde. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.